Porque resulta ser que el Señor nos ha preparado, hermano, en este final del tiempo, para que nosotros asimilemos la realidad de este hombre como nuestra, y que no esperemos a un hombre físico literal para que prepare la venida del Señor, sino que nosotros creamos en nuestro corazón que si nosotros estamos siendo empapados de esta temática, empapados de la profecía, de la administración que hemos recibido, es porque somos parte de este linaje, somos parte de una estirpe. ¿Y qué significa eso? No tenemos que esperar a alguien para que prepare camino para la venida del Señor, sino que somos nosotros los que tenemos que preparar camino para el arrebatamiento. Somos nosotros los que el Señor ha predestinado para enderezar las sendas torcidas, para allanar el camino asolado. Somos nosotros la voz de la iglesia, la voz que clama en el desierto. Entonces, cuando entendemos eso y analizamos esto, nos apropiamos de esto. Ahora, yo quiero mostrarles este pasaje que me va a ayudar a poder explicar. Salmo 135, versículo 7. Dice: Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Aquí está hablando el salmista, pero el salmista muestra una revelación que está plasmada acá. Porque resulta ser que cuando usted se pone a indagar, la palabra vientos es la palabra ruaj, que significa espíritu, que significa aliento, que significa vida, que significa hálito, respiración, soplo. Lo que me llama la atención es que el Señor tiene depósitos de espíritus. El Señor tiene almacenes de espíritus. El Señor tiene a los espíritus separados por estirpes y por linajes. Y entonces, hermanos, si usted está aquí y está recibiendo esta palabra y ha estado en estos días, hermano, empapándose de eso, ¿no será que es parte de un linaje? ¿No será que es parte de una estirpe que el Señor ha preparado para este final del tiempo? Dios va a levantar voz profética en tu boca. Dios va a poner fuego en tus manos. Dios va a poner, hermano, autoridad para abrir y cerrar los cielos. A partir de este tiempo, esas realidades son tuyas. Ahora, vemos esta palabra depósito. Esta palabra depósito es la palabra oxar. Impresionante. Porque este oxar significa alfolí. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué se pone dentro de un alfolí? Ofrendas. Entonces lo que yo me pongo a pensar es que una de las ofrendas que dio el Padre a la humanidad fue el ruaj, fue el Espíritu. Hay ofrendas que el Padre dio, hay ofrendas que el Padre ha dado. Y hay ofrendas que el Padre nos sigue dando. Y una de ellas es que Dios puso espíritu en nosotros. Nosotros no somos un cuerpo con alma y espíritu. Nosotros somos espíritu que tiene alma y un cuerpo para movilizarse en esta realidad. Pero tú eres espíritu, tienes un ruaj, tienes el regalo del Padre de los espíritus. Sopló aliento el Señor en ti y te dio hálito. Y entonces esta palabra oxar significa depósitos. Dios tiene depósitos, tiene almacenes de espíritus, tiene bodegas, tiene tesoros. Mire qué linda esta palabra. Usted vino de un tesoro. Yo no sé si usted le puede decir al hermano que tiene al lado suyo, si tiene a alguien. Si no tiene a alguien, dígase usted mismo. Pero dígale, usted salió de un tesoro. Tú saliste de un tesoro, eres un tesoro de parte del Señor. Ahora, el Señor tiene almacenes y cada almacén de espíritus representa una estirpe y un linaje espiritual. ¿No será que algunos somos parte del mismo linaje espiritual? Y por eso el Señor nos conectó, porque somos del mismo linaje, venimos del mismo oxar. Entonces Dios saca espíritus de depósitos, almacenes de tesoros. Y al entender esto, sabemos que los espíritus de cada depósito son estirpes diferentes. Ok, ahora
a Elías, cuando aparece el profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 17, le mencionan con un apodo, le ponen como un apodo a Elías y le llaman Elías Tisbita, de los moradores de Galaad. Y entonces cuando vemos esta palabra Tisbita, 6 veces le mencionan a Elías Tisbita. ¿Por qué 6 veces? Porque la séptima vez va a ser cuando él venga, antes que venga el día grande y terrible del Señor, antes que venga el Señor, en su epifanía va a venir Elías literalmente. Y entonces van a decir como uno de los 2 testigos, he ahí Elías Tisbita, la séptima vez, decretando, proclamando y abriendo los cielos para desatar plagas y desatar los males que la Biblia menciona. Y entonces usted puede ver en qué versículo le llaman Elías Tisbita, pero ¿por qué le menciono esto? Porque resulta ser que esta palabra Tisbita significa masa de personas organizadas. Qué tremendo, hermano. Masa de personas organizadas para la guerra. Lo que Dios está haciendo en la casa del profeta en este año es organizando las estirpes, es poniendo orden de batalla para lo que viene, es levantando un ejército profético. Yo vengo a decirte de parte de Dios que tú eres parte de este ejército profético, eres parte del ejército y el remanente que Dios preparó. Ahorita el Señor te está equipando, te está habilitando, te está poniendo armas espirituales, porque viene algo poderoso para la iglesia. Entonces son masas de personas organizadas para la guerra. Tisbita significa ejército. Tisbita significa compañía. Ahora entiendo por qué era uno de los hombres que instituían escuelas proféticas, que se movía en compañía profética, porque su nombre evidenciaba la función que él tenía como profeta de Dios. Pero mire lo que significa acá: huestes. Hay un diccionario que menciona osadamente, y algunos estudiosos lo han tomado como que Elías no era de esta tierra, sino que era de las huestes que se crearon en Génesis capítulo 2. Pero eso ya es otra cosa. Lo que me llama la atención es que Elías es el comandante de un ejército. Elías es el comandante de huestes que Dios está formando espirituales para la batalla que viene. Ahora, Elías fue sacado de un depósito específico, según lo que vimos en el libro de los Salmos, en el cual hubieron personajes que fueron sacados también de esa misma estirpe. Hubieron personajes en la Biblia que lo sacaron del mismo depósito de Elías y se convirtieron en hombres Elías. Ahora, Tisbita es una estirpe de donde vienen hombres y mujeres. Diga conmigo, hombres y mujeres. Dios va a levantar mujeres a la manera de Elías también. Dios va a levantar jóvenes a la manera de Elías también. Dios va a levantar hombres a la manera de Elías, porque van a tener el matiz. De alguna manera, tal vez no van a tener todo el matiz que tuvo Elías en su ministerio, pero van a tener algunas cosas que Elías se movió. Tarde o temprano nosotros nos vamos a mover. Entonces yo le quiero hablar de ese tema que le puse, el misterio de los 7,000. Porque entendiendo lo que le hablé ahora, resulta ser que el Señor le revela a Elías como un rompecabezas de un plan que tiene el Señor, que no solo lo llevó a cabo en aquel tiempo, sino que está por llevarse a cabo. O sea, el plan ya está hecho desde muy antes. Y entonces cuando Elías entra en su crisis emocional, mire lo que dice Primera de Reyes 19:17, el Señor le suelta una realidad del plan. Y entonces dice aquí la escritura: sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo va a matar. Al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero mire el versículo 18.
Diga conmigo, aquí el Señor le está hablando de legado a Elías. Diga conmigo, legado. No solo Dios le dijo, vas a delegar en Jehú, en otro rey que no me recuerdo cómo se llama, y en Eliseo, sino que de ahí en el versículo 18 dice, pero dejaré 7,000. Y nosotros muchas veces hemos escuchado esta palabra como diciendo, Elías se creía el único profeta, aunque sí es así, Elías se creía el único profeta. Pero recuérdense que Elías sí tenía profetas en sus escuelas proféticas. Lo que pasa es que Elías se creía el único en su género. Y entonces Dios le dice, mira, en primer lugar, ahorita en el tiempo histórico voy a levantar a otro como tú. En tu lugar se va a quedar. Pero ¿sabes qué? Solo te voy a enseñar una partecita más del plan siguiente que tengo. ¿Y sabes cuál es el plan siguiente que tengo? Tengo otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, que son Elías también, que son de la misma estirpe, que los saqué del mismo depósito. Y esos 7,000 es un número figurativo de lo que es la iglesia de Cristo en este tiempo. Tú eres parte de esa estirpe, tú eres parte de ese fluir que el Señor está desatando. Tú eres parte de ese remanente que no va a doblar sus rodillas ante Baal y ante el sistema de este mundo. Entonces dígale al hermano que tiene al lado suyo, tú eres uno de los 7,000. No sé qué número será. Solo espero que no sea el 666, ¿verdad? Entonces ahora en la Biblia resulta ser que hubieron 7 personajes. Por eso dice que hay cabezas de miles, de centenas, de decenas. Y entonces el Señor puso 7 personajes con las características de Elías. De alguna manera estos personajes, a mí me hubiera encantado ponerle al tema los 7 Elías. O sabe, ¿cuántos quieren saber cómo le quería poner al tema? Pero yo sé que me gano un TikTok con esto. Los clones de Elías. Y eso no es nada nuevo que aparece en la Biblia, porque dice la Biblia que del espíritu de Moisés depositó en los 70, otra vez el número 7. O sea, Moisés era otro almacén. No sé si me va a entender. Era como padre de una estirpe, de un linaje espiritual. Elías es un padre de una estirpe, de un linaje espiritual. Entonces vemos a Eliseo como uno de los Elías. Vemos a Jeremías, ahorita voy a explicar. Vemos a Juan el Bautista. Vemos al apóstol Juan, a Jacobo, al apóstol Jacobo, a Felipe, y vemos al apóstol Pablo. 7 personajes que tuvieron un matiz en su ministerio a la manera de Elías. Entonces quiero que nosotros, la iglesia, entendamos que si nos vamos a ir en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento tampoco es para todos. El arrebatamiento va a ser para los que sean de la estirpe de Elías. Por eso Elías fue arrebatado. Por eso, hermano, los que vamos a ser arrebatados no tenemos que esperar que otro prepare el camino. Los que vamos a ser arrebatados no tenemos que esperar que se levante una voz en el desierto. Los que vamos a ser arrebatados no tenemos que esperar que alguien enderece las sendas torcidas. Los que somos arrebatados somos la voz en el desierto. Somos los que enderezan las sendas torcidas. Somos aquellos Elías que están preparando camino para la venida del Señor. Así que ¿cuántos candidatos al arrebatamiento hay aquí? Que digan un amén fuerte. Oh, entonces usted es de la estirpe de Elías. Y su final, le tengo buenas noticias. El evangelio es de buenas nuevas. Su final va a ser un arrebatamiento. Su final va a ser salvado de las cosas que vendrán. Su final va a ser glorioso, hermano, porque nos vamos a encontrar en las nubes con el amado, con el Cordero de Dios. ¿Y sabe qué? Van a suceder cosas gloriosas estando usted aquí en la tierra.
Porque en lo que el mundo va a tener escasez, la iglesia va a tener provisión sobrenatural a la manera de los días de Elías. En lo que el mundo, hermano, esté pasando apostasía, la iglesia va a tener la presencia de Dios más cerca que nunca. En lo que el mundo va a ver, va a estar Jezabel, movimientos de error, la iglesia va a hacer descender fuego, va a tener altar para marcar diferencia contra los del mundo, va a tener voz profética. A eso Dios nos ha llamado, y este es un tiempo de despertar de los Elías del último tiempo. Dele palmas al Señor. Entonces, cada personaje, ahora apliquémoslo a nosotros. Cada personaje que se movió como Elías es un receptor que tenemos que estudiar. ¿Qué características tuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se movieron? ¿Qué significa su nombre? Para que todas esas características nosotros las llenemos y seamos receptores donde descienda el espíritu de Elías. Entonces, hablemos del primero en estos 20 minutos que tengo, porque quiero ministrar 10. Dice, el primer receptor donde reposó el espíritu de Elías Tisbita fue Eliseo. Segunda de Reyes 2:9, versículos que usted los conoce muy bien, pero yo quiero entresacar algunas ideas. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Gracias. Antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de mi espíritu sea sobre mí. En primer lugar, algo que yo veo en Eliseo, que era receptor del espíritu de Elías, es que sabía lo que tenía que pedir. Yo no sé si usted se ha preguntado si Dios no se nos aparece y en algún momento Dios nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? Pide lo que quieras. ¿Cuántos se han preguntado si en algún momento, así como Salomón, que se le apareció de noche en sueño y le dijo: mira, me agradé de tus 1000 holocaustos y ¿sabes qué? Vengo a ofrecerte, ¿qué quieres que haga por ti? ¿A cuánto les ha pasado eso? Y sí se lo ha dado el Señor. Pero yo entiendo que no se le aparece el Señor a decirle: ¿qué quieres? A alguien, si no sabe el Señor qué es lo que va a pedir. Por eso Dios no se le aparece a cualquiera para ofrecerle, porque sabe que no todos tienen la capacidad de pedir. En los días de Elías, Dios te va a dar la capacidad de pedir. Dios te va a dar la revelación de pedir. Dios te va a dar, hermano, la madurez para pedir, porque no vas a pedir conforme tus deseos, no vas a pedir conforme lo que tú quieres, sino que vas a pedir lo que Dios quiere, que fue revelado a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón de Dios. Entonces Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres? Y entonces le pide una doble porción. Algo más que yo veo: los Elías que Dios va a levantar en este tiempo van a tener una doble porción. Por eso decía algo el profeta en la mañana, y decía: si tú no crees que vas a ser mejor que Elías, estás equivocado. Venimos a perder el tiempo en la casa del profeta, porque Eliseo se atrevió a creer que una gloria mayor iba a descender sobre él. Y aunque iba a ser uno de los 7 Elías que la Biblia menciona, Eliseo sabía que mayores cosas iba a hacer el Señor a través de él. Así que tú, que eres la iglesia de Cristo, que ahora estás en un nuevo pacto con mejores promesas, debes de creer que mayores cosas de las que Elías hizo vas a hacer tú. Dios te va a usar, te va a quitar tus incapacidades emocionales y mentales para que creas en que tú eres el elegido para este tiempo. Entonces viene una doble porción. Esta casa del profeta trae doble porción.
Y hermano, qué tremendo, hay dos profetas de oficio aquí en la iglesia. Esos dos profetas de oficio representan la doble porción de lo que Dios trae para este tiempo. Y esa doble porción se va a ver manifestada en doble maná, en doble perdón, en doble consuelo, en revestimiento de ropas. Va a ser manifestado en doble amor, en doble unción, en doble gloria. Yo no sé cuánto lo reciben. Ahora, miremos otra característica de este receptor. Primera de Reyes 19:16 dice: Jehud, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, a Abel Mejolá, lo ungirás. Diga, pregúnteme, ¿quién era Eliseo? Eliseo no tenía nada que ver con lo profético. Era un agricultor. Era un labrador de la tierra. Pero usted ha sido enseñado por esta palabra. Solo lo quiero mencionar. ¿Por qué escogió Dios a Eliseo en vez de escoger a alguien de una de las escuelas proféticas de Elías? Porque Dios no estaba buscando quién profetizara mejor que Elías, sino que estaba buscando quién tenía determinación en su corazón y quién cumpliera el versículo que después mencionó Jesús, que el que pone la mano en el arado nunca más vuelve a ver atrás. Entonces, lo que Dios está buscando en este tiempo en la iglesia no es gente que profetice bonito, no es gente que aparente con dones, no es gente, hermano, que sea como los hijos de los profetas que le decían: ya sabes que viene, que se va a ir tu Señor, ya sabes que va a ser arrebatado tu Señor. Ellos querían presumir la revelación. Pero Eliseo sabía que no estaba ahí únicamente por lo que Dios le iba a hablar, sino que estaba ahí por la determinación de su corazón. Así que ¿cuántos quieren el espíritu de Elías? Debe de haber firmeza en tu corazón. Debe haber determinación en tu corazón. Debe de haber convicción en tus decisiones. De aquí no nos saca nadie. De aquí no volvemos más para atrás. Lo que venga, no importa. Estamos con el Señor. ¿Y sabe qué? Dios va a honrar eso. Entonces es una característica de un receptor. Otra cosa, otra característica. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, araba 12 yuntas de bueyes. Hermano, es que hace falta tiempo para mencionar todo lo que este hombre tiene. 12 yuntas de bueyes nos habla de 12 yugos. Dios no le iba a soltar la unción y el espíritu de Elías si no lograba destruir la influencia de los 12 yugos. En los días de Elías tiene que haber rompimiento de yugos. Y entonces Elías recibe un mensaje del Señor y le dice: me vas a ir a ungir a Eliseo. Y usted en la Biblia no encuentra ningún pasaje donde dice que Elías derramó aceite sobre Eliseo. En ningún versículo usted lo va a encontrar. Lo que hizo Elías para ungir a Eliseo fue tirarle el manto. Cuando tira el manto, que fue el ungimiento de Eliseo, que fue un ungimiento atípico, le tira el manto. ¿Y qué hace después Eliseo? ¿Te voy a seguir inmediatamente? No, hizo algo más. Regresó a su trabajo. Rompió los 12 yugos, sacrificó los bueyes, dio de comer a los demás, y de ahí le dijo Eliseo: rompí los yugos, ahora te voy a seguir. El manto representa el ungimiento. Dice el libro de Isaías que los yugos se pudrirán a causa de la unción. En los días de Elías, Dios va a traer manto profético. Yo sé que en esta casa hay un manto profético, y ese manto profético está rompiendo yugos de personas que habían estado atadas en la Biblia. Y resulta ser que en la Biblia aparecen 12 yugos con nombre. Está el yugo de Babilonia, el yugo de hierro, el yugo de Nabucodonosor, el yugo de los padres, el yugo de los jóvenes, el yugo desigual. Usted lo puede estudiar. No importa qué yugo te esté cargando. Llegó el día de la unción de Dios sobre ti.
Otra cosa que quiero entresacar: Eliseo se enamoró del manto, y el manto representa cobertura. El receptor del espíritu de Elías debe amar el manto de su cobertura. Donde no hay manto ministerial que te cubra, no puede descender el espíritu de Elías. Voy rápido porque quiero tocar por lo menos así rápidamente. Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, usted sabe que Juan el Bautista le dicen el Elías del cumplimiento, según lo que hemos aprendido. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y si quiere alguien recibirlo, Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir, es parte de la misma estirpe. Ahora, el mismo versículo en otra versión: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es tomado a viva fuerza. Una de las características del receptor del espíritu de Elías es que debe de aprender a arrebatar las cosas del reino. Debe de aprender a arrebatar con fuerza, con violencia las cosas del reino. Hermano, me impresiona este pasaje porque dice: desde que vino Juan el Bautista hay violencia en el reino. Desde que vino Juan el Bautista ha ingresado un montón en el reino. Desde que vino Juan el Bautista hay gente que se ha levantado a arrebatar lo que es de ellos. Si usted pudiera ver en el mundo espiritual, la mesa aquí está servida. Aquí está todo lo que el Señor ha derramado para usted. Depende de usted levantarse y arrebatar. Depende de usted creer y tomar en posesión lo que el Señor ya desató en su gracia para usted. Está en usted como receptor de Elías decir: si no me puedo meter, miro cómo me meto. Entonces, para ser parte de ese mover de Elías, tenemos que avivar nuestra fuerza para arrebatar lo del espíritu. Ok, un ejemplo. Ya 10 minutos. Imagínese usted que aquí hubiera una cajita y en esa cajita hubieran $5,000 y le dicen: esa cajita es para el que quiera venir a traerla. No me vaya a decir que usted se quedaría en su lugar. Yo creo que ni bien ha terminado de decir, ya estuviera alguien ahí. Y si alguien lo agarró, usted miraría cómo quitárselo. Algo mayor que $5,000 hay aquí. El espíritu de Elías, que viene del reino de Dios, que tiene todo lo que Dios predeterminó para nosotros, está aquí ya, es nuestro, ya es nuestro. Solo necesitas avivar tu fuerza, arrebatar, ser violento, meterte al reino por la fuerza. Hermano, si necesitas pegar, quiero detenerme para no decir palabras que no, pero si hay que dar un codazo, si hay que dar una patada, si hay que dar, hermano, una manada, espero no haber dicho nada incorrecto, para entrar y poseer lo que es nuestro, hay que hacerlo. Un Elías no espera que le entreguen. Un Elías arrebata lo espiritual. Y yo sé que aquí hay gente como Elías, hambriento, sediento, deseoso de las cosas de Dios. Jeremías era un Elías. Mateo 16:14 dice: Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces los discípulos empezaron a contestar lo que la gente decía. Y entonces la gente decía que Jesús tenía tres parecidos. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Era uno de los Elías. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero aquí compara en la misma línea a Jeremías
con otros 2 Elías. Entonces, lo que yo miro en el profeta Jeremías es que Dios le dio un poder en la boca a Jeremías, al igual que a Elías. Dice la Biblia que Elías dijo: se cierra el cielo por la palabra de mi boca. Y entonces viene Jeremías y, hermano, en su impartición el Señor le dice a Jeremías: extendió Jehová su mano, tocó la boca de Jeremías y le dijo: he aquí, he puesto mi dabar, así como se lo puse a Elías, el dabar en su boca, ahora pongo el dabar en tu boca, a ti. Y entonces he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en estos días sobre naciones y sobre reinos, como un Elías, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. En otras palabras, lo que Dios le puso a Jeremías, al igual que a Elías, fue el poder de la palabra de su boca. Lo que Dios te está impartiendo hoy es poder en las palabras de tu boca. A partir de hoy ya no hables sin pensar, ya no hables insensatamente. A partir de hoy lo que declares, lo que hables, lo que digas, el Señor lo va a tomar en cuenta. Jacobo y Juan. Aquí está hablando de Juan el apóstol y Jacobo también. Y interesante, porque en el monte de la transfiguración el Señor llama a Jacobo, a Juan y a Pedro. Los lleva y ahí se manifiesta Elías. Y entonces el Señor le empieza a dar contacto a estos hombres con el espíritu de Elías. Mire lo que dice Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Y qué les responde Jesús? ¿Ah? No sabéis de qué espíritu sois. Nosotros lo enseñamos porque tiene varios tipos de interpretación, pero lo hemos enseñado como ellos no necesitaban trabajar esa área. Pero el Señor les dice: si supieran de qué estirpe de espíritu son, por eso están pidiendo fuego. Si estos supieran que son Elías también. Así que otra de las características que veo yo es que los Elías hacen descender fuego del cielo. Viene un tiempo donde Dios va a hacer descender fuego del cielo a través de tu palabra, a través de tu boca. Vas a levantar las manos y el fuego va a descender, va a consumir demonios, va a confrontar profetas falsos, va a confrontar a las tinieblas, pero también va a descender fuego para encender los altares que estaban apagados. Yo vengo declarando de parte de Dios que viene el fuego del Espíritu Santo sobre esta casa y que viene en ese fuego nuevos avivamientos de parte de Dios para ti y para tu casa y para tu familia. Dele palmas al Rey. Felipe era un Elías. Primera de Reyes 18:12. Estaban buscando a Elías para atraparlo. Y entonces el Señor le dice a Elías: mira, papadito, ya déjate encontrar. Tienes que ir a darle un mensaje al rey. Y entonces se lo topa un soldado y le dice: Elías, he aquí estoy. Y entonces el soldado le dice: ¿tú quieres que me maten? ¿Quieres que me maten porque siempre dices que estás ahí y cuando vamos a darle la noticia al rey, venimos a encontrarte y ya no estás? Y entonces mire lo que dice literalmente la Biblia: sucederá que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará en un arrebatamiento horizontal a donde yo no sepa.
Ahora mire lo que le pasa a Felipe. Diga conmigo, Nuevo Testamento. Por si usted no cree esto porque no estaba en el Nuevo Testamento, el Señor le da una ayudadita, Nuevo Testamento. Al salir de ellos, Felipe, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco y continuó su camino. Un arrebatamiento horizontal. Eso va a empezar a pasar. Yo no sé si usted lo cree. Si estamos hablando de los días de Elías, tiene sí o sí que pasar. Antes del arrebatamiento, sí o sí tiene que pasar. Dios te va a meter en viajes literales. Yo he conocido testimonios de siervos que me han contado: de aquí para mi casa me tenía que haber hecho 3 horas y en 5 minutos yo no sé qué pasó y aparecí en mi casa. Y se quedan y empiezan a llamar para corroborar, porque ellos se quedan como extasiados de lo que sucedió. El espíritu de Elías manifestándose. Pablo era un Elías. Pablo era un Elías porque habla del poder de resurrección y dice: yo quisiera conocer el poder de resurrección para tener una mejor resurrección entre los muertos. La palabra resurrección ahí es exanastasis, que significa: yo quiero tener un turno de resurrección fuera de los turnos de resurrección que hay. Es decir, tener un arrebatamiento. Por eso muchos dicen que Pablo fue arrebatado. Pero ahora miremos otra característica. Diga conmigo, Elías tenía un manto. ¿Y a quién le deja el manto Elías? A su sucesor, a su relevo. Viene Pablo y antes de que terminara su vida en la tierra, dice: yo ya terminé la carrera, yo ya estoy todavía respirando, pero ya terminé la carrera, ya peleé la buena batalla. Tengo el tiempo para delegar. Y entonces le escribe a Timoteo. Y mire lo que le pide Pablo a Timoteo y le dice: cuando vengas, tráeme el manto que dejé en Troas en la casa de Carpo, los rollos y especialmente los pergaminos. ¿Por qué le pidió el manto? Porque era el acto profético del relevo que iba a ser, el cambio de estafeta que iba a tener de Pablo a Timoteo. Hermanos, en los días de Elías vienen relevos espirituales. Vienen nuevas generaciones que Dios va a levantar con un poder extraordinario. Como le mencioné, usted debe de creer que será mejor que Elías, así como se atrevió Eliseo a creer que iba a hacer mayores cosas que su maestro. Usted, joven que me escucha, tú que has escuchado historias de cosas que hicieron ministros que ya pasaron en su tiempo, hoy el Señor te dice: cree que mayores cosas voy a hacer contigo. Porque se va a levantar una generación de relevo, se va a levantar una generación ministerial, jóvenes encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Entonces yo quiero terminar esta enseñanza. Tengo 8 minutos y yo quiero ministrar el espíritu de Elías. Ya vimos los receptores. Hay que seguir estudiando estos 7 hombres. ¿Qué hicieron para que reposara el Espíritu Santo en ellos a la manera de Elías? Pero tenemos 2 profetas de oficio en esta casa. Y yo sé que en ellos está el espíritu de Elías. Y quisiera que tal vez me ayudaran a ministrar aquí en el altar. Y aquellos que quieran recibir el espíritu de Elías, vengan aquí al frente. No sé si me pueden ayudar los hermanos de la alabanza. No sé si puede venir la batería. Tener una impartición. Yo necesito esa impartición. Y vas a pasar aquí al frente como Juan el Bautista, como los días de Juan el Bautista, arrebatando.
aquí arrebatando. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré hasta que me sueltes lo que es mío. Hasta que me sueltes lo que Dios predeterminó para mí. Corazón determinado a recibir. Corazón determinado a decirle: Señor, no quiero que sea otro. No quiero que sea otro. Yo quiero ser, Señor. Tú me has llamado a mí. Que no sea otro el que ocupe mi puesto. Que no sea otra voz la que alce su voz cuando yo tendría que haberla alzado. Que no sea otro sino yo, Señor. Así que si tú pasaste, lo menos que puedes hacer es levantar tus manos y levantar tu voz y clamar y decirle: Señor, dámelo. Dame mi porción. Dame mi impartición. Dame mi habilitación. Yo quiero llamar a los profetas. En ellos hay un manto profético que va a soltar el espíritu de Elías. Si tú estás aquí es porque para ti era la palabra. Era para ti esta impartición. Era para ti. El Señor lo preparó este momento. Dios ha visto tu oración, tú has visto tus peticiones, has visto que el Señor ha visto que no has pedido conforme los deseos de tu corazón, sino que Él vio que pediste lo que Él quiere entregarte. Así que hoy te vengo soltando, dice el Señor, lo que preparé para ti, pero también te suelto lo que veo que deseas en tu corazón. Levanta tus manos antes de entregarle el tiempo a los profetas. Levanta un clamor y dile: Señor, dame mi impartición. Quiero el espíritu de Elías. Soy yo el que tiene que preparar camino. Soy yo la voz que clama en el desierto. Soy yo el que va a enderezar las sendas torcidas. No necesitamos esperar a nadie. Tú eres iglesia. Tú eres parte de este movimiento. Tú eres parte de esta estirpe. Tú eres parte de este fluir. En el nombre de Jesús, levanta tu voz un momento. Oh Señor, me uno a tu pueblo, clamando por una impartición profética final. Clamando por una impartición del manto profético sobre nosotros con doble porción. Habilita nuestra voz. Jóvenes que están acá, arrebaten lo que es suyo, porque viene un despertar en la juventud. Así como Eliseo recibió, así como Timoteo recibió un relevo, así Dios va a levantar ministros en este último tiempo.